Ya es un hecho, PT y Morena van contra la reforma educativa. Hasta el momento, legisladores de las bancadas del Partido del Trabajo y Morena en la Cámara de Diputados han presentado 2 iniciativas de ley para tirar la reforma educativa que arrancó y operó el gobierno saliente, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas iniciativas buscan quitarle acción de desempeño, su elemento más polémico, que ha sido considerar como punitivo, porque asociaba los resultados de los profesores con la permanencia en el servicio docente. Y la otra consideraba que el Estado debe garantizar acceso a la educación desde la enseñanza inicial hasta la universidad. Pero no, en los hechos está eso garantizado. No hay escuelas de todos los niveles con acceso prácticamente gratuito. Sí, ¿O a qué se refieren? Ciertamente. Pues no sé, yo no sé qué hay como es una consigna. Entonces no está debidamente basada en razones, en argumentos lógicos. Pero es que la educación ha tenido tantas etapas. Cuando Cárdenas se satanizaba, era horrible decir que la educación pudiera ser laica. Lo decían el gobierno de Cárdenas, no puede ser laica la educación, y tenían una serie de razones que caben como en 30 o 40 más. Es todo un libro, pero el puro hecho de decir laica o socialista cabe como en unas 30 cuartillas del libro. Entonces ahora es absurdo pensar que la educación laica sea lo peor. Tenía que ser, cuando Cárdenas, educación socialista. Así que todo es según el famoso color, que también es fallido, porque el color también es según el color del color, pero esa es otra cuestión. ¿Sí? Pero entonces, la educación laica era punible. La educación socialista era la que debía privar en México. Ahora, otra etapa de esta naturaleza. Y en el 24, esta, que está apenas en forja, se va a tumbar. Ya verán ustedes que a partir del 24 va a ser otra. Eso sucede sexenio tras sexenio. Yo recuerdo la reforma educativa de Salinas de Gortari, recuerdo la reforma educativa de Luis de la Madrid, la de López Portillo, Miguel. Todos, Miguel de la Madrid. ¿Qué dije? Luis. No, Miguel de la Madrid. Todos han hecho una consulta nacional y todos han hecho modificaciones a la educación. Sí, ya en 1917 ya se señalaba la educación laica como, porque el Estado nunca ha dado educación religiosa a partir de 1917, ¿no? Pero es precisamente al inicio del sexenio de Cárdenas, todavía bajo la influencia callista, que se impone la educación socialista, se le agrega y socialista. Y entonces ocurre una verdadera conmoción entre ciertas clases sociales, sacan a sus hijos de la escuela, porque además se incluía la educación sexual. Claro. Entonces hubo familias que sacaron a sus hijas de las escuelas. Después, cuando se retira ese señalamiento, ya permiten volver a sus hijas. Bueno, aquí está pasando algo. Hay como lo dijo Mario, esa consigna de acabar con todo lo del sexenio pasado, de que todo es malo. Y ahorita el tumbar esta reforma educativa, cuando vemos que hay puntos que son benéficos, que han sido benéficos, como el que personas que no están capacitadas para dar clase, que pasen a un trabajo administrativo, por dar un ejemplo. El que ya no manejen las plazas ciertas mafias
que están en la educación y que se vea que realmente todas las plazas que están registradas sean ocupadas por maestros y no todos esos aviadores que descubrimos que existían en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán y supongo que en toda la República. Entonces, es eso de llegar como que a desbaratar todo lo que hay para después, en muchas ocasiones, hacer lo mismo, pero con muchos detalles. Desbarataron los del presente sexenio, bueno, ya ahora ya no, los del sexenio de Peña Nieto. También lo que se había forjado anteriormente. Estamos hablando de que la educación laica era un horror cuando Cárdenas. Antes, después, la educación laica perfecta. Así que ahora se está derrumbando lo del sexenio anterior, que derrumbó lo del anterior y el anterior. El primero que hizo esta maniobra fue Tlacaelel. Toda la historia, todos los códigos los quemó, era un tipazo y sin embargo hay cosas que me caen mal, pues es obvio. Todos los códigos de los anteriores tlatoanis para que no hubiera referencia de un México que debía nacer con Izcoatl. Ahora, en el punto que mencionas, no hablan solo de la educación laica, sino gratuita. Y decías que no hay instituciones que sean totalmente gratuitas. No, hay cuotas muy, muy, muy bajitas en muchas, pero hay una cuota. Y mucho a eso se refieren cuando dicen debe ser gratuita. En algunas esas cuotas muy bajitas son oficiales y en otras instituciones se dan cuotas extraordinarias que se van pidiendo poco a poco durante el lapso del ciclo escolar y al rato ya son obligatorias y al rato ya se forman ahí grupos que empiezan a molestarse con eso. Pero la Constitución antes de una reforma que ya no me acuerdo cuándo fue, nada más se garantizaba la educación básica. Después se amplió lo de educación básica a preescolar, primaria y secundaria. Eso era la obligación del Estado, ¿verdad? Así era. Ya media superior y superior ya empezó a tener otras características, pero también tiene instituciones totalmente gratuitas. Totalmente. Así es. Así es. Las universidades ya es otra cosa, pero además seguramente en el mundo debe haber alguna que otra universidad que sea absoluta y totalmente gratuita, seguramente en Rusia, por ejemplo, o en algún otro país socialista, pero las universidades en la mayor parte del mundo tienen un costo. Claro. Pero hay un artículo en la Constitución todavía vigente que dice que toda educación que imparta el Estado será gratuita. Y para eso nosotros aportamos nuestros impuestos. Nosotros aportamos esos impuestos. Aquí hubo una polémica que perdí porque tenía que perder con Héctor y le demostré, pero claro que perdí, tenía que perder, que aún si se trata de reformar la educación, hay que empezar a reformar el artículo 3º, no en su esencia, sino en su forma, que está pésimamente redactado, con un margen no, ¿cómo se llama el voluntarismo? De criterio, el criterio de cada quien para poder interpretar, esa es la palabra, un margen de interpretación que lo invalida. Lo hice aquí, lo mostré y perdí.